Cordial saludo. Hoy presento la videoclase en 1 de la unidad 1 de Legislación Tributaria Generalidades del Impuesto sobre la Renta. La agenda de temas: historia del impuesto sobre la renta, objetivos de los tributos, clasificación de los impuestos y algunas reflexiones finales sobre el tema. La historia del impuesto sobre la renta es un contenido que está dentro del material que se les deja en la unidad un número 1. Busca como objetivo comprender el proceso de evolución que ha tenido el impuesto. En este caso, el punto de partida es la revolución industrial en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Con este proceso de industrialización se dieron otros procesos como es el florecimiento del comercio y del sistema financiero moderno. Los objetivos de los tributos en la sociedad. También es importante comprender cómo a través de el trabajo que hacemos como contadores logramos ayudar a cumplir esos objetivos de los tributos en la sociedad. Uno de los principales, y tal vez el principal, es la obtención de recursos para financiar el Estado. Es como las personas naturales y personas jurídicas aportamos al Estado para que pueda cumplir sus funciones con la sociedad. Este objetivo, o más bien un segundo objetivo, puede ser la redistribución más equitativa de la renta y la riqueza, que lo que pretende es básicamente que las personas que tienen ingresos en su momento o en un punto, en unas circunstancias o en una época, logren, ¿cierto?, compartir de alguna forma esa riqueza con las personas que no la tienen o están en un momento que no pueden aportar de la misma forma. También otro objetivo es ayudar a equilibrar variables macroeconómicas como el caso de la inflación y el índice de precios al consumidor, que son variables macroeconómicas que pueden afectar negativa o positivamente la economía de un país. Y obviamente eso también ayuda a apoyar el proceso de desarrollo de de los países o de los gobiernos más bien, ¿cierto?, que proponen alguna política frente a estos temas. El tercer tema, clasificación de los impuestos. Es un tema bien importante que ustedes consulten sobre, o más bien tengan claridad y comprensión sobre la clasificación de los impuestos, porque de esto depende también un buen reconocimiento y medición cuando tengan que enfrentarse no solamente a los impuestos de renta o de IVA, sino otro tipo de impuestos, tanto nacionales, territoriales o internacionales en un momento dado. Esto ayuda a que se reconozcan de una manera correcta en los estados financieros, se presenten adecuadamente, y también ayuda a la planificación por parte del contador y de los administradores en los temas financieros, por ejemplo, ¿cierto?, en el proceso de proyectar sus utilidades y la rentabilidad del negocio de la empresa en un momento dado. Entonces aquí encontramos la primera clasificación, que está relacionada con si graba a la persona o graba las cosas. Una segunda clasificación relacionada con la objetividad, son objetivos o subjetivos frente al tema del impuesto, de lo que graba el impuesto, son directos o indirectos. Digamos que el caso más claro es directos, es por ejemplo el impuesto sobre la renta, indirectos es el IVA, ¿cierto?, donde no se tiene en cuenta la capacidad, tanto pobres como ricos pagan el IVA. En el caso de los directos, obviamente graban a los que entre más ingresos tenga, pues más impuesto paga, y muy seguramente los que tengan un nivel medio de ingresos pues tendrán que declarar aunque no paguen en su momento. Hay otro que son los periódicos y los instantáneos, ¿cierto?, relacionados con el hecho imponible.
Y están el tema territorial, que hay impuestos nacionales, departamentales y municipales. Este es otro tema que se viene trabajando en las próximas, más bien, que se proyecta trabajar en reformas tributarias, en proyectos de reformas tributarias, donde se busca que tanto los impuestos departamentales como municipales tengan similitudes frente al tema, por ejemplo, de deducciones para que los contribuyentes no se vean tan afectados. Caso particular, por ejemplo, en los municipios el impuesto de industria y comercio y tableros, avisos y tableros. Entonces es un poco agresivo este impuesto porque solamente grava sobre los ingresos y no deja depurar esos ingresos para dar una base gravable pues, más ajustada, aunque las tarifas pues, son un poco menores. Reflexiones finales. El conocimiento teórico del impuesto es claro, es importante. Cuando tenemos claridad frente a los elementos, por ejemplo, que debe tener un impuesto, el trabajo que se hace posterior con el conocimiento de la norma y la actualización constante de la norma, pues hace que comprendamos mejor este tipo de, digamos, de reglas que se generan en torno a los impuestos. Entonces, además de ser muy eruditos en norma, también tenemos que aprender a conocer, ¿cierto? La teoría sobre el impuesto y los elementos esenciales que la componen para poder entender y comprender esos cambios que a veces surgen dentro de esas reformas tributarias y que son constantes en el caso de Colombia. El perfil del contador público, el tema de impuestos es muy importante, es uno de los aspectos que más solicitan las empresas o los clientes frente al nivel de experiencia, al nivel de conocimiento que se tenga en temas de derecho tributario, porque realmente la parte tributaria no es disciplinar de la contaduría, sino es disciplinar de el derecho. Es una rama del derecho, por lo tanto, lo que hace el contador realmente es una aplicación de esa rama del derecho en el proceso contable y básicamente lo que reconoce y mide es el impacto que genera, ¿cierto? Y por último, el proceso tributario en las organizaciones, al igual que en una empresa grande, multinacional, en una empresa micro o en una persona natural debe haber un proceso tributario claro, uno establecer unas responsabilidades, ¿cierto? Unos momentos en los cuales se debe soportar y se debe reconocer y registrar esos elementos o más bien esas responsabilidades tributarias que pueden ser tanto en el momento en que se realice la operación o la actividad de la empresa como posterior a las declaraciones con requerimientos o actuaciones que hace la administración sobre la empresa o la organización.